Hola, buenos días. Eh, Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a esta segunda parte de la unidad 2, en donde vamos a hablar acerca de la teoría crítica feminista de cine, para pensar cómo se construye la mirada, cómo la mirada puede ser masculina, masculinizante, en este sistema heterosexual en el que estamos ya de alguna manera insertos y constreñidos. Eh, yo para este módulo pensaba hoy hablar acerca de 3 textos que son parte de la teoría crítica que tienen como textos obligatorios. Y ahí se los muestro. Son el texto de Laura Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, el de Anne Kaplan, Es masculina la mirada, y el de Teresa de Lauretis, Las tecnologías del género, que en realidad ya Tania presentó bastante, ¿no? Pero bueno, como ven, es un texto bastante importante para discutir y para la discusión. La teoría crítica feminista del cine tiene un periodo de auge entre mediados de los años 70 y mediados de los años 90, como de alguna manera esta progresión de textos va a poner en evidencia. El texto principal, un texto que sirvió como disparador, y por eso se lo suele citar mucho como el primer texto, que no lo es, pero digamos, es el que prendió la chispa de la discusión, fue el de Laura Mulvey, que es un texto publicado en el año 1975, y que de alguna manera va a ser muy representativo de las discusiones que estaban teniendo lugar acerca de la construcción del dispositivo cinematográfico, para pensar sobre todo la cuestión de lo espectatorial, pero también cómo se construye la figura de lo femenino en el cine. Y este texto fue muy discutido, también muy criticado, hasta el día de hoy sigue siendo criticado, pero no ha perdido mucha vigencia, o no ha perdido vigencia, sobre todo si pensamos en el cine eh, hegemónico, el cine industrial o un cine mainstream. Es decir, cuando lean el texto se van a dar cuenta que todavía se puede seguir aplicando para hacer crítica de cine, aunque algunos de sus postulados nos resulten un poco limitantes, pero también es cierto que hay una estructura narrativa en el cine que sigue siendo la estructura tradicional, clásica. Y el análisis que estas autoras suelen hacer, o hicieron en su momento, en general estaba basado en el cine, un cine producido mayormente en Estados Unidos, y cine clásico, una matriz de cine clásico de los años 30 a 40. Y creo que algunas de las discusiones que acompañan lo que ellas proponen todavía están vigentes en la crítica de cine en general. Pero en lo que respecta al género, muchos de estos postulados todavía pueden ser claramente perceptibles cuando uno ve el cine, la televisión y también en el lenguaje de la publicidad. De alguna manera, Teresa de Lauretis viene a dar una vuelta de tuerca en esta problemática, cuando ella plantea o se busca salirse de la construcción de género como pura y exclusivamente pensada desde la dicotomía hombre-mujer. Es decir, los primeros planteos de la teoría crítica del cine, de los cuales Laura Mulvey es representativa, un buen ejemplo, eh, es el resultado de las discusiones que vienen de la segunda ola del feminismo, de los años 60 y 70, y se hace eco, digamos, trae a la discusión para la crítica del cine lo que se venía pensando desde la teoría feminista. Entonces, por supuesto, de lo que se está hablando es cuál es el lugar de la mujer, ¿no? Y no solamente en el sistema de producción, sino dentro de la pantalla, cómo aparece representada. Ese sería tal vez el primer momento de los estudios críticos de cine, como lo va a hacer notar Anne Kaplan al comienzo de su artículo, pero por supuesto luego esto va a evolucionar, y sobre todo a partir de los usos del psicoanálisis y de la semiótica, para pensar cómo se construye el lenguaje cinematográfico. Dicho esto, también vale la pena aclarar que estos estudios están
producidos en el ámbito anglosajón, Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, también está muy centrado, tienen una visión muy centrada, un lugar de enunciación muy preciso, muy anglocéntrico, y como suele ocurrir también con el cine en general, ¿no? Que desde nuestros espacios de la periferia, digamos, nos preguntamos si son válidas estas teorías para pensar nuestros cines o para pensar nuestra situación. Y bueno, de nuevo, muy centrados en realidad estamos pensando a Occidente, siempre desde esta cuestión de dónde se produce el saber. Lo que quería acotar o agregar es que existe hoy en día en Argentina una generación que está estudiando el cine desde los postulados de los estudios de género y desde la teoría queer, que si bien participan de esta discusión y se centran en estos textos, bueno, hay que ver qué es lo que se va a ir produciendo en un futuro próximo acerca del cine, de nuestro cine, pero también qué se puede decir del lenguaje cinematográfico y desde otros modos de producir cine, ¿no? Con respecto a Laura Mulvey, acá en 4 puntos sintetizo lo que ella propone en su texto, que de alguna manera también está estructurado de esa manera. Es muy clara la estructura del texto, como van a ver, ¿no? Ella es la que en primera instancia opta por recurrir al psicoanálisis, a las teorías psicoanalíticas, sobre todo a Freud, pero también a Lacan, para pensar cómo se estructura el lenguaje cinematográfico. Y ella lo que ve es que la forma del cine ha sido estructurada también desde el inconsciente patriarcal. Un poco también esta idea de las teóricas francesas de que nuestro lenguaje de por sí ya está construido desde el inconsciente patriarcal y por lo tanto hablamos el lenguaje del patriarcado. Entonces, ¿cómo desmontar eso? ¿Y qué lugar le queda a la mujer si ella no puede hablar sino que es hablada? Ella lo que va a recurrir a la cuestión del placer, el tema del placer, ¿no? Como dice, y esto está muy vinculado también con la cuestión de lo espectatorial, del espectador. ¿Qué es lo que va a buscar el espectador cuando va al cine o cuando ve una película? Hay como una relación que tiene que ver con el erotismo, muy libidinal, que es que uno va al cine a experimentar una cierta forma de placer. Y ese placer, dice ella, está vinculado con la escopofilia, este concepto que proviene de Freud y que tiene que ver con el placer que nos produce mirar. Ahora, en esa construcción de la mirada, el que mira, el voyeur, el mirón, lo que se coloca en una posición activa en la cual termina objetualizando aquello que mira, ¿no? Esto supongo que ya lo habrán también visto con Tania de alguna manera. Y entonces parte del placer consiste en objetualizar, en convertir en objeto y tener un cierto poder sobre eso que se está mirando. Así se construye digamos, la posición del voyeur. Y por otro lado también la cuestión del placer en el mirar tiene que ver con los aspectos narcisistas, es decir, también en el cine o al mirar uno lo que hace es identificarse o reconocerse en determinadas figuras, y eso tiene que ver también con la construcción de la propia identidad, ¿no? Entonces ahí hay procesos de reconocimiento, de desreconocimiento, dice Mulvey, y de identificación. Entonces, cuando vamos a analizar las películas, tenemos que fijarnos, dice Mulvey, en 3 posiciones que se construyen en el discurso fílmico. La posición del ojo de la cámara, es decir, qué es lo que encuadra la cámara, qué es lo que está mirando, es una posición de poder, claramente. Luego, el de las miradas intradiegéticas, es decir, quiénes son los que miran y que miran dentro de la pantalla, quién ejerce el poder de la mirada dentro de la pantalla, y en tercer lugar, por supuesto, la mirada del espectador, cómo mira, que es más difícil, porque no es material, pero ahí, bueno, nosotros como críticos somos los que tenemos que pensar cómo estamos mirando, ¿no?, esa película e imaginar cómo se posiciona el espectador que mira, ¿no? La mirada
según esta triple construcción, tiende a ser masculina, dice Bowlby, ¿no? En donde la mujer es representada como ese ser para ser mirado, y en tanto que significante o signo, pasa a ser el significante del deseo masculino. Y ella dice, no solo en términos de presencia visual, la mujer que siempre aparece embellecida, engalanada, silenciosa, es decir, objeto de la mirada, ella está pensando en el cine clásico, ¿no? Tengámoslo en cuenta, sino también en cuanto a la narrativa, en donde tiende a recibir un rol más bien pasivo. Por supuesto, esto ha ido cambiando y ha tenido una historia, distintos momentos en la historia del cine, pero yo creo que si ustedes van a ver hoy día películas que siguen un esquema narrativo de producción clásico, van a encontrar que muchos de estos elementos siguen funcionando, curiosamente. Las mujeres son siempre las parteners, pero muchas veces no tienen roles protagónicos. En fin, toda la cuestión del Star System está construido también en torno a esta idea, y de las mujeres como las divas, que son, digamos, que están pensadas para ser sujetos embellecidos que están ahí para producir placer en quien las mira, sean estos varones o mujeres. Y por último, ella lo que también está planteando es que el cine, que la mujer puede parecer como portadora de un cierto displacer, porque también, siguiendo a Freud, en ese vínculo entre la construcción del género femenino-masculino, el género femenino es aquel, o la mujer, es aquel que es la que no posee el falo, por lo tanto es el significante de la castración. Y en ese sentido produce ansiedades. Los personajes femeninos muchas veces aparecen como aquellos sujetos que son no solamente representantes de lo otro que no se conoce, sino son la fuente de los temores y las ansiedades, y una figura paradigmática en ese sentido es la femme fatale, ¿no? O la BAM, la mujer malvada. Bueno, la siguiente autora es Anne Kaplan, y lo interesante de este texto es que ella trata discute en algunos sentidos con Laura Mulvey, casi 10 años más tarde, como dijimos, o 10 años más tarde, y hace otras propuestas. Yo me centré más que nada en estas 4 preguntas que ella lanza textualmente en este texto, en donde se pregunta, no solamente desde el título, ¿es necesariamente masculina la mirada? Y trata de salirse un poco de este esquematismo un poco maniqueo que proponía Mulvey. Y se pregunta si se pueden estructurar las cosas en el cine de modo de que sean las mujeres quienes posean la mirada, no solamente al pensar un cine producido por mujeres, ¿no? Sino otras dinámicas dentro de la pantalla y dentro de las narraciones. Se pregunta también si es que las mujeres quieren posar la mirada, porque si la mirada es masculina y es construida de acuerdo con un inconsciente que es patriarcal, ¿en qué sentido las mujeres tienen que entrar dentro de ese juego de ser las poseedoras? Es decir, lo que construirían una mujer, lo que construiría o daría como resultado una mujer fálica. Y se pregunta también qué significa ser una espectadora femenina, es decir, ampliar el espectro para pensar que no es tan mecánica tampoco la relación del espectador o espectadora con aquello que están contemplando. Creo que en parte a mí lo que me parece más interesante de su artículo es cómo ella piensa después la sexualidad, ¿no? Si parte de la construcción del erotismo o de lo sexual tienen que ver con una relación que implica el ejercicio y la práctica de la violencia, es decir, parte del erotismo tiene que ver con la violencia, entonces, ¿cómo se entiende lo sexual o la sexualidad en la pantalla y la construcción de los estereotipos sexuales en la pantalla, en términos de quién domina a quién, y qué significa estar dominando, si es que esos roles se pueden intercambiar? Kaplan concluye que los varones tienen más amplitud para ejercer roles que las mujeres. En ese sentido también ella piensa que hay una posición de cierto
sometimiento o de cierto relegamiento en las posibilidades que tienen las mujeres. Pero se pregunta, pero abre el juego para pensar una mayor movilidad en esta distribución de los roles, ¿no? Y eso es lo bueno del texto de Kaplan. El texto de Teresa de Lauretis, como ustedes ya habrán podido ver a partir de lo que planteó Tania, se sale precisamente de la idea de que la construcción del género sea simplemente se dé en el plano de lo heterosexual, y abre la idea a otras posibilidades. Pero también el planteo de ella es que nosotros estamos inmersos a partir de muchísimos discursos, esto que llaman las tecnologías del género, en donde el cine es una de ellas, pero no la única. O sea, los discursos institucionales, las teorías que usamos, etcétera, todas están planteadas desde esta problemática del género, y en ese sentido son ideológicas, ¿no? Los 4 puntos que ella resume es esto de que, bueno, gender es representación, que la representación de género es su construcción, y esto que ya lo habrán visto también a través de Griselda Pollock, todo el arte occidental y la alta cultura no son otra cosa que la fijación de la historia de esa construcción. De ahí que nos interesen también la construcción de las imágenes y de cómo se produjeron imágenes. La construcción de género continúa, y no solo en las instituciones ligadas con los aparatos ideológicos del Estado, sino en el seno de la comunidad intelectual, la academia, las prácticas artísticas de vanguardia, incluso en el feminismo. Pero bueno, también ella viene, por supuesto, de la deconstrucción y del postestructuralismo, por lo cual piensa que eso que existe un exterior constitutivo que siempre deniega aquello que el sistema propone como hegemónico, ¿no? Entonces, lo que ella propone en este texto es colocar la mirada justamente en esa posibilidad de construcción, de denegación, que tiene algo de renegociación también, ¿no? Porque dice, el género, al igual que lo real, no solo es el efecto de la representación, sino también su exceso, lo que queda fuera del discurso como elemento de ruptura o desestabilizador de toda representación. Bueno, estas serían un poco las 3 teorías a las que me interesa hacer referencia, o que me interesa que lean y que discutamos más tarde. En principio yo les diría que elijan cada uno de estos textos y que después, cuando tengan tiempo por ahí, los lean a todos. A mí me resultaron, por supuesto, muy útiles para leer literatura, no solamente para leer cine. Es decir, vengo trabajando con cine, pero también vengo trabajando con literatura. A mí lo que me llamó la atención, y eso tal vez lo veamos más en el próximo video, es que que desde los textos literarios algunos de estos postulados ya estaban siendo pensados, ¿no? Claro, el siglo XX es un siglo muy atravesado por todas las discusiones que tienen que ver con los dispositivos de imagen. Ya venían las discusiones en torno a la fotografía y a cómo cambiaba nuestra percepción, la posibilidad de fijar la imagen o de recortar la imagen. Y el cine, por supuesto, nos abre otro elemento más, lo cinemático, para pensar la percepción, es decir, cómo construimos también ciertas nociones de lo visual, de cómo nos construimos visualmente y cómo nos vinculamos visualmente con el mundo exterior, y por supuesto con la cuestión del movimiento, ¿no? De la temporalidad, sobre todo la construcción de la temporalidad. Yo lo que, bueno, me parece interesante rescatar de estas autoras es, hoy en día la discusión va a estar muy centrada en cómo se construye el deseo o la idea de deseo en la narración fílmica, no solamente desde lo narrativo, como quién desea a quién, o qué se necesita, o cómo circula el deseo a través de las vinculaciones de los personajes entre sí, sino justamente esta construcción de la mirada, cuáles son los signos del deseo en la mirada, y cómo se complejiza, ya no es tan lineal como lo pensaba Laura Mulvey.
En ese sentido me parece que Teresa Lauretis es quien abona mejor la discusión, complejizando la noción de deseo, y otra que por supuesto para mí hace un aporte importante en ese sentido es Judith Butler, que eso lo podemos ver después más precisamente cuando aparezca. Bueno, no, los textos literarios los dejamos para la vez que viene. Y para ir un poco cerrando, por ejemplo, parte de esa complejización que nos propone la figura femenina en las narraciones cinematográficas está, por ejemplo, en la cuestión de la mascarada, que era una noción que introducía la psicoanalista Joan Riviere en el año 1929, y que van retomando distintas autoras, ¿no? De las autoras de cine que lo retoman en sus textos está Claire Johnston, pero también Mary Ann Down. Y porque justamente la mascarada, que es la construcción de lo femenino en exceso, de la feminidad, o la feminidad como construcción, hoy en día, por ejemplo, nos sirve para pensar la construcción de identidades trans y travestis a través de la pantalla. Cómo aparecen estas representaciones que ponen en vilo justamente la noción de género de lo femenino, ¿no? La idea de que lo femenino es una construcción que se está teatralizando. Me parece que las películas hoy en día nos ofrecen la posibilidad también de ver de manera muy visual y muy material esta idea de estas nociones de construcción, ¿no? No es que no haya ejemplos en el cine clásico también. Creo que uno de los ejemplos que citan es Las mujeres las prefieren rubias, con Marilyn Monroe, eh, por ejemplo. Luego, ya también esta cuestión de la familia construida a partir del esquema edípico es algo que se viene trabajando desde los años 70 en el cine. Tampoco es tan novedoso. No me refiero ya solamente al hecho de que parte del texto melodramático tiene que ver con la familia disfuncional, con todo aquello conflictivo que no funciona en la familia, que no es una institución idealizada ni idealizante, sino que es una de las narraciones tal vez más recurrentes y más usuales en el cine. Entonces ese podría ser otro tema en donde algunas de estas autoras pueden hacer planteo. En realidad se disparan en muchas direcciones. Son textos que son muy ricos para pensar los conflictos que se ven en la pantalla. Bueno, yo diría que voy cerrando este módulo acá, y que en todo caso en el foro ustedes hagan preguntas y comentarios, o en las clases sincrónicas podemos volver a retomar alguno de estos temas. En general, mi tendencia es a no pensar o no optar por esto que planteaba Molby de la destrucción del placer, sino a ver cómo se puede obtener de nuevo un control sobre el placer y la producción, y también desde el rol del espectatorial, cómo se puede utilizar el placer a favor, ¿no? de ese sistema de identificaciones, de repensar nuevas maneras de identificarnos con los personajes que vemos en la pantalla y con las historias que consumimos. Pero por supuesto, uno tiene que estar atento a esa vinculación que generamos como espectador con la pantalla. Es decir, ¿con quién nos identificamos? Podría ser una buena pregunta. ¿Qué tipo de placer nos está produciendo ese texto? Y bueno, esas son las cuestiones que tal vez desde el psicoanálisis, pero que con otros textos propuestos desde los estudios de género también se puede hacer un buen cruce más productivo todavía que el que estas pioneras de la teoría crítica de cine propusieron en su momento. Y bueno, corto acá, pero seguimos en el próximo video con la cuestión de la literatura y de cómo la literatura pareció adelantarse a alguna de estas discusiones.